Marvel Comics versus DC Comics fue una publicación conjunta hecha en 1996, compuesta de 4 tomos. Los héroes y villanos de cada compañía se enfrentarían entre sí para decidir qué universo era el mejor y, en consecuencia, cuál de las dos editoriales sobreviviría. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Culturar por Pantalla E. Para mí, María Camila Muñoz, es un placer tenerlos como todos los viernes desde las 5 de la tarde por Facebook. Recuerden que también estamos en multitransmisión por YouTube y bueno, por supuesto, por Instagram de Pantalla E. Ustedes saben que este programa de Culturar, pues hablamos de todo un poco, ¿no? De cómics, de películas, de superhéroe. Y hoy vamos a hablar un tema bastante interesante y es Marvel versus DC. Para ustedes, déjenos ahí sus comentarios y por supuesto, antes, seguir todas nuestras redes sociales de Pantalla E y nos dicen cuál de estos dos equipos, por ejemplo, entre comillas, son los que a ustedes más les gustan. Antes que nada, voy a presentarles los invitados del día de hoy. Estos hombres están bastante interesados en el tema. De igual manera, les enviamos un saludo muy especial a los que no han podido conectarse con nosotros en estos días. Alexandra prontamente va a estar con nosotros también. Álvaro y, por supuesto, nuestro amigo, se me va acá el nombre. Y Armando Romero. Armando Romero, gracias. Siempre ha estado con nosotros. ¿Listo? Entonces un saludo también para Armando y como les dije, les voy a presentar los invitados del día de hoy. Con ustedes, primero que todo, Joseph Salón. Joseph es abogado de la Universidad La Gran Colombia, estuvo con nosotros en el Observatorio de Derechos Humanos de la universidad, pues es amigo de la casa, también abogado del Ministerio de Cultura. Joseph, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Hola Camila, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la mesa. Un placer estar con ustedes y pues aquí arrancando, muy contento otra vez de poder compartir mesa con ustedes y con el doctor Alejandro y Oscar. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Con gusto, Joseph. Tú sabes que siempre eres bienvenido a todos estos espacios académicos y por supuesto multiculturales. También Gracias, contamos Camila. con la participación de Oscar Melo, dale Joseph, de Oscar Melo. Él es abogado de la Universidad de la Gran Colombia, conciliador, especialista en Derecho Administrativo y estudiante de maestría en la Universidad de La Sabana en Constitucional, abogado, por supuesto, del Ministerio de Cultura. Oscar, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Hola María Camila, bien, gracias. Un saludo especial, gracias a usted por la invitación, al doctor Alejandro, a toda la mesa. Es un placer compartir este escenario con ustedes nuevamente y que el equipo del observatorio esté desde la distancia unido de nuevo. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Oscar. También contamos con la participación de alguien de Pantalla, o sea, un aliado de la casa, alguien que ya ha estado, pues por supuesto, Un en crack, todas estas cámaras. Y es Max. Hola, Max. Max es el que conduce el programa Entre Cracks, entonces ya ustedes lo conocen. Max, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias María Camila. Un saludo para todos los compañeros de la mesa de trabajo, al profe Alejandro, que es un experto en el tema de los cómics. Y de verdad, contento de estar acá, aportando lo poquito que sé de las dos casas, tanto de Marvel como DC. Y bueno, que la pasemos súper parchado y que podamos aprender de estos grandes héroes de ambas casas. De verdad, muchas gracias a todos. Así es, estos dos mundos, ¿no? Uno tan claro y el otro tan oscuro, pero bueno, ese es un debate que vamos a desarrollar más adelante. También contamos con la participación de Carlos Amaya. Carlos Amaya es microbiólogo, estudiante en la Universidad Militar Nueva Granada en Derecho. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Cuéntanos. Hace rato... Muy bien, Camila, muy bien, muy feliz de estar acá con ustedes y feliz de participar en este programa. Muchas gracias. Te estamos viendo con Max. Estaba también en el programa Entre Cracks. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Pues no sé, me dirá Max qué tal nos fue. Yo por lo menos contento porque pues todas las predicciones le pegué y la final va a ser PSG Bayern Múnich. No, la pasamos Sí, muy sí. bien, muy bien. Muy chévere la compañía. Espero también en la próxima que nos acompaña Alejandro en el programa Entre Cracks. Todos están bienvenidos y mientras sea tocar deporte, todos están
bienvenidos al programa. Y bueno, también contamos con la participación del profesor Alejandro Vadillo. Él es profe de la Universidad Militar, de la Universidad de la Gran Colombia, abogado también del Ministerio de Cultura y, por supuesto, nuestro mayor colaborador y mentor de todos estos espacios audiovisuales y que nos ha apoyado pues prácticamente en todo este camino. Profe Alejo, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Hola Cami, hola Diego. Diego siempre agradeciéndole por ser el verdadero creador de estos espacios culturales y sobre todo en televisión digital. Sin él eso no sería posible. Qué bueno que nos acompañe el segundo programa favorito del programa, de los programas que oferta el canal Pantalla E. Porque el primero es el de nosotros, es cultural, pero en serio me parece fantástico ese programa deportivo, es muy entretenido, muy chévere, y nada, qué bueno que podamos hacer ese estilo de crossovers o colaboraciones, ¿no? Crossovers por el tema de estar colaborando mutuamente, ¿sí? Y precisamente el tema de hoy, que es Marvel contra DC, o DC versus Marvel, también es porque canon, de manera canónica, realmente es un cómic que se escribió en 1996, que se llama DC versus Marvel. Incluso las casas de cómics se pelearon quién iba a ir primero, si iba primero Marvel versus DC, o si iba DC versus Marvel. Al final, un cara y sellazo fue lo que determinó que el crossover se llamara DC versus Marvel. No sé si quieran que empiece ya. Les agradezco a Joseph Salom, como lo decía otra vez el observatorio, juntos, lo mismo que el profe Oscar, todos somos de la misma casa de estudios, la Universidad de la Gran Colombia. Oscar también fue docente de la universidad, Joseph egresado de la Universidad de la Gran Colombia. Ahora todos trabajan en el sector cultura. Esta cultura nos tiene a todos unidos. Entonces, qué increíble coincidencia. qué increíble coincidencia. Entonces, pues esperemos que sigamos expandiéndonos en el conocimiento. Y pues, no sé si Camila, ¿quieres que haga ya la introducción? Claro que sí, profe. Damos apertura, por supuesto, a la introducción, pues el desarrollo de todo el programa. Profe Alejo, en tus manos. Gracias. Bueno, DC versus Marvel, ¿sí? Fue un cómic, un crossover, que se publicó en 1996. Esto se da en la crisis de los cómics. En la década de los 90 empieza a decaer el consumo de cómics en Estados Unidos, al punto que pensaron en cerrar las casas editoriales. Entonces, ahí es cuando salieron cómics bien súper fuertes como La muerte de Superman, ¿sí? Para tratar de levantar DC. Y la otra gran estrategia o estratagema fue juntarse las dos casas y hacer una historia contada en 4 tomos sobre cómo sería el enfrentamiento entre los superhéroes más poderosos de cada casa. Y así surge DC versus Marvel o Marvel versus DC. Algo que respondía, digámoslo así, a los fanáticos de los cómics, ¿quién ganaría? Entonces, ¿cómo fue la metodología? Crearon las distintas batallas de los superhéroes y cada edición la gente votaba. El que mejor votación tuviera era el que daba el resultado al final para dar los ganadores de las batallas. Se dieron batallas, por ejemplo, como Namor versus Aquaman. Namor es el Aquaman de Marvel. Se dio Hulk contra Superman. Se dio Júbilo contra Robin. Se dio Spider-Man contra Superboy. Se dio Mujer Maravilla contra Tormenta. Y todos ellos iban teniendo un vencedor de acuerdo. Wolverine contra Lobo. Lobo es un enemigo, un antihéroe de Superman. Se dio Capitán América versus Batman. Se dio Silver Surfer versus Linterna Verde. O sea, mejor dicho, fue un evento así increíble que para ahora, digámoslo así, los amantes de los cómics, quien tenga los ejemplares completos tiene una millonada, porque vale muchísimo tenerlos en estado impecable. Entonces, es interesante, digámoslo así, todo lo que suscitó. Ya después de haber existido esa unión, se ha hablado que esa colaboración ha generado todo lo que conocemos hoy en día. El universo cinematográfico de Marvel le está dando golpes muy, muy grandes a DC. O sea, sí existe esa rivalidad, pero esa rivalidad tuvo su punto de inflexión en el 96
cuando salieron estos crossovers y mostraron que la comunidad pues se divertía muchísimo en esto. Siempre se ha tratado de promover hacer una segunda edición. Ahora más con este auge de los cómics, que se ha tratado de sacar también películas live action, no ha podido cuajar como si lo ha hecho Marvel. Y la idea es que los universos extendidos en algún momento se vuelvan a encontrar. Muy bien, profe Alejo, muchas gracias. Aquí ya empezamos a revisar, por supuesto, todo lo que acaba de mencionar el profe Alejandro, y es, Carlos, ¿tú por qué crees que se dio esa, digamos que esa caída, como lo mencionaba el profe al comienzo, de todo este tema de los cómics, ¿sí? Porque DC empieza a caer poco a poco y crean como tal esta unión estas rivalidades, esta unión entre estas dos casas, entre Marvel versus DC. Carlos. Hola, Cami. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que son temas enteramente de marketing. Entonces, los cómics han tenido edades de los cómics. Entonces, está la primera edad, que fue la edad dorada de los cómics, por allá por 1940 más o menos, va la edad de plata, posteriormente, y entre esas eras es el auge de los cómics. Entonces, ¿qué creo qué creo que pasó en esa época, no? Porque es que los cómics responden mucho al marketing. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tema de moda? Los viajes espaciales y la guerra entre Rusia y Estados Unidos por quién llega primero a la luna. Bueno, listo, entonces nos inventamos el superhéroe marciano, entonces Martian Manhunter por DC Comics. De esa misma manera, cuando empiezan a decaer los cómics, vemos que ya la televisión está mucho más arraigada, el cine está más de moda, el público se empieza a volver más audiovisual, o sea, quieren un contenido audiovisual más multimedia, más animado, y realmente a los cómics les tardó bastante en llegar a las pantallas. Entonces, y de hecho, pues, aunque fueron rotundos éxitos cuando lo hicieron, tal vez no llegaron de la mejor manera. Entonces, recuerdo yo, pues, hoy en día a cualquier fan de Batman se puede enfadar viendo lo que fue Adam West bailando el Batitwist y metiéndole un puño a alguien y que salga el pum ahí en la pantalla. Fue medio ofensivo. Eso se llama arte pop. Eso se llama arte pop, Carlos. Bueno, y el Batman de Adam West es un Batman kitsch. Después, si quieren, les explico qué es el arte kitsch que se dio en la década de los 60. Eso es muy importante, digámoslo así, precisamente en una clase de cultura se habló del arte kitsch y Batman es un referente de eso. Entonces, para concluir, pensaré yo que faltó adaptación por parte de las casas y llegarle a la clientela en más de un flanco. Llegarles en audio, en internet, en televisión, en cine, impreso, con más marketing, con todo. Creo que esa fue la razón principal. Bueno, muy bien, Carlos. Para ti, Max, ¿cuál fue la mejor producción? Entre, digamos que lo que mencionaba ahorita Carlos era, bueno, el tema de marketing y todo este sentido. Para ti, ¿cuál de estas dos casas tiene la mejor producción? ¿Quién le ha invertido más al tema del marketing? En el tema del marketing, si hablamos en los últimos años, obviamente ha sido Marvel. Desde que Marvel prácticamente vendió la empresa a Disney, pues ha tenido todo este músculo económico. Han invertido una cantidad en los efectos especiales en el tema audiovisual. En ese tema, en el cine, ahí Marvel tiene la ventaja con DC, y cuando DC ha intentado sacar un éxito en cine, ha fracasado. Infortunadamente, miremos a Linterna Verde. Linterna Verde fue uno de los fracasos grandes de DC Comics. En su momento, cuando salió Batman y Robin, también fue un retraso para la DC Comics. Entonces creo que ahí ha estado el problema entre las dos casas. Cuando Marvel ha sacado las películas, ha sido un poco más paciente, una por una, trabajando muy bien en cada uno de los personajes. Y en cambio, DC creo que pensando más en vender merchandise, se han olvidado del tema importante que es la historia de DC. En cambio, en el tema de películas animadas, creo que ahí DC sí tiene la ventaja sobre Marvel. Ahí sí
DC siempre le mete la ficha a toda película animada y creo que ahí está la ventaja y creo que también la ventaja la tiene DC en tema de series. En las series nuevas que han salido, ha surgido desde DC, creo que también tiene una ventaja muy amplia con Marvel. Entonces creo que ahí está la pelea entre estas dos casas. Ahora vámonos con este anuncio. ¿Sabías que ambas editoriales fueron creadas en la misma década, en un momento en que Estados Unidos necesitaba de héroes e historias fantásticas? Así es, Marvel y DC sirvieron para escapar de la realidad de la Gran Depresión económica y de una guerra mundial. Joseph, para ti, ¿cuál ha sido, digamos que frente a lo que decía Max ahorita, cuál es la mejor historia de estas casas? O sea, para ti. Uy, pero pues si me permiten hacer una aclaración, yo hay una cosita en la que no estoy completamente de acuerdo con vale. Max. Por ejemplo, yo no considero que las películas, digamos, físicas de DC han sido un fracaso. De pronto sí es obvio que últimamente han tenido mejores películas Marvel por todo ese tema de las franquicias que han hecho que ha sido un éxito, claro, pero miremos nomás la saga de Caballero de la Noche de Batman. Fue también muy bien escogidos los personajes y todo, que creo que es la segunda película de Batman que interpretó Jack Ledger en El Guasón. Fue el primer actor de unas películas de cómics que ganó un Oscar. Y de hecho creo que es un personaje bastante icónico. Ahora miremos ahorita la película del Guasón. Una película que con tan bajo presupuesto, con muy poco presupuesto, logró una recaudación que nadie se imaginaba. Es una película que ganó hasta un premio de la Academia, si no estoy mal. Me corrigen si me equivoco. O sea, no, así fue. Y también lo ganó por mejor actor. O sea, igual que en Batman, el Guasón ha ganado 2 veces como actuando de Guasón el Oscar. Primero el póstumo Ledger y el segundo Phoenix. Y es el único. Y ahora lo que me pregunta Camila. Exactamente. Ahora lo que me pregunta Camila, que sobre cuál historia ha sido mejor entre la casa DC y la casa Marvel. Para mí, DC tiene la mejor historia. ¿Y cuál es? Ni siquiera voy a mencionar ni a Batman ni a Superman. Voy a mencionar a un cómic de Alan Moore. Yo creo que ustedes ya saben a cuál se refiere. A Watchmen. Creo que Watchmen ha sido calificado incluso por la revista Times como la mejor novela gráfica de todos los tiempos, en algún momento. Yo creo que es una calificación de revista muy importante que no. Y declarado de literatura universal. Declarado de literatura universal también. Exactamente, y creo que ese título no lo ha ostentado en ninguna forma en la casa de Marvel. Por eso yo creo que a la pregunta que me hace Camila, la mejor historieta o novela gráfica ha sido de la casa de DC. Muy bien, Joseph. Bueno, Oscar, Marvel sin esta pues no sé, digamos que como esa reinvención del cine, habría muerto como empresa. O sea, si no se hubiera reinventado como tal todo este tema del cine, ¿había fracasado? ¿Tú qué piensas? Uy, bueno, es una pregunta muy buena porque Marvel pasó una crisis económica. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, es una pregunta muy buena porque Marvel pasó una crisis económica brutal. Recordemos que Marvel tuvo que haber vendido sus derechos del Hombre Araña a Sony, también vendió derechos de Hulk a Universal y este es un dato curioso que también quisiera dejar. Le ofrecieron también a Sony Los Vengadores, pero Sony dijo, no, eso va a ser un completo y rotundo fracaso de no solo el Hombre Araña. Ahora vean, 20 años después, lo que pasó, es un completo éxito, pero si no hubiera tenido esas estrategias de marketing que tuvieron y con la venta de los derechos del Hombre Araña, yo creo que si hubieran tenido un poco de problemas, fracasado como tal no creo, pero si hubieran tenido una crisis que hubieran tenido que subsanar con mucho tiempo. Bueno, muy bien, Oscar, gracias. Max, ¿tú tienes algo que decir? Porque referente a lo que se ha mencionado, digamos que hay como
esas contradicciones en lo que pues dijiste en el comienzo, ¿no? Sí, lo que yo decía en el tema del cine es en ciertas películas específicas donde ha fracasado DC. Hablé de Linterna Verde, que fue un fracaso y para mí fue un freno para la casa. Y también cuando hicieron Batman, Batman y Robin también para mí fue un fracaso. Pero obviamente DC ha tenido muchos éxitos en cine, en el caso de la trilogía de Batman, o la Batman de Tim Burton, que ahí se genera la serie animada de Batman, que para mí es la mejor serie animada de la historia de los cómics, pero ha tenido muchos errores la casa como tal en el tema de cine, por estos baches con estas películas, pero en general, obviamente ha tenido éxitos DC. Bueno, Carlos, para ti, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál de estas dos casas? Yo ya quiero aquí, mejor dicho, que haya esa candela. Carlos. A mí este tipo de preguntas me encanta porque aquí la mayoría de tibios dicen no, ninguna, las dos, todas tienen sus pros y sus contras. Volvemos Pues, a hablar de ti. Yo no voy a opinar. ¿Por qué no vamos a hablar de política, Carlos? ¿Por qué vamos a hablar de política? Yo escogido mi casa, ¿no? Eso es bueno, o sea, sería bueno que todos opinaran, aunque sí es cierto, o sea, por ejemplo, yo creo que una casa tiene mejores héroes y otra casa tiene mejores villanos. Para mí, mi casa favorita es DC. ¿Por qué? Por dos. Es una moda increíble, lo han hecho espectacularmente bien últimamente, pero mi casa es DC. Ok, bueno, profe Alejo. También, yo no soy tibio, yo creo que la mejor casa es DC. Pero ¿por qué DC? ¿Sí? O sea, es que DC fue primero, DC fue recogiendo, reclutando grandes artistas gráficos. DC lo que le interesaba era darle al público lo que quería, ¿sí? Lleno de superhéroes en la época, en lo que llamaban la Edad de Oro. Ellos fueron los primeros en empezar a plantear que el hombre común podía convertirse en un héroe. Batman no tenía poderes, por ejemplo, Batman era un detective. Superman era un inmigrante. Linterna Verde era alguien que le cae un poder y él lo asume, ¿sí? Y es el primero, canónicamente, que comienza a tener eso. Ya después de los accidentes radioactivos y que empiezan a mutar, eso después ya viene a ser como la trama argumentativa que va a utilizar Marvel. Pero los primeros en fijar, ¿sí? O sea, los creadores de Marvel tuvieron que inspirarse en alguien. ¿En qué se inspiraron? En DC. DC es mucho más oscuro, DC tiene temas mucho más fuertes y al ser tan complejos, por ejemplo, el multiuniverso lo planteó primero DC y luego lo replicó Marvel. Los dibujantes de DC eran mucho más pulcros, tenían ilustraciones mucho más ricas y había una libertad creativa que, por ejemplo, Marvel no. Marvel tenía una editorial central que generaba qué salía y qué no salía. Entonces, en DC no. En DC era saque. Al punto que DC en un momento dado casi se quiebra es por sacar una cantidad de cómics que no fueron redituables. Pero DC, por ejemplo, tiene, aparte de los clásicos Superman, Batman, Flash, tiene otros, por ejemplo, que es la Liga de la Justicia Oscura. Tiene a Constantine, tiene a La Cosa del Pantano, tiene a Watchmen. Watchmen, como lo decía Joseph, es una libertad creativa. DC tiene un escenario que hasta creó o inventó las ciudades en donde estaban sus personajes. O sea, había todo un contexto. Los mejores villanos, como lo dice Carlos, creo que también vamos a estar de acuerdo, los tiene DC, pero específicamente los mejores villanos los tiene Batman, ¿sí? Al punto que DC tuvo que sacar una subdivisión editorial, ojalá que estuviera César, donde todos los villanos de Batman, el que iba creando y era un éxito, se lo quedaba el creador, no DC, no la casa de DC. Al punto, ¿eso qué generó? Que en películas como Liga de la Justicia o series de Liga de la Justicia, los villanos de Batman tenían que ser negociados con sus creadores, ¿sí? O sea, con el que lo imaginó, con el que lo pensó. De resto, ese villano solamente puede utilizarse es para las películas, series, cómics de Batman. Bueno, yo quiero contarles otra cosita así brevemente de esta pelea de DC contra Marvel. Ya en el cómic de DC contra Marvel generó un despertar y revivió, digamos así, lograron pasar ese bache de finales del siglo XX al punto que supervivieron las dos casas editoriales. Lo que cuenta Oscar de la cesión, no fue una venta sino cesión de derechos a 20 años.
generó, por ejemplo, que los Cuatro Fantásticos se cedieran a Fox y Fox tenía que hacer varias películas para no perder los derechos. Eso fue lo que ocurrió hasta 2016. Spider-Man se dio la sesión, una sesión larguísima porque ellos tienen que renovar haciendo películas de Spider-Man y tener un punto de regalías muy alto que lo ha logrado siempre. Por eso es que Sony sigue manteniendo Spider-Man y lo renegociaron para que entrara en el universo de Marvel otra vez ya como casa autónoma. Pero sigue siendo los derechos de Sony. Lo perdió, por ejemplo, por eso solamente estaba saliendo en Vengadores y no había salido una película en solitario hecha por Marvel, sino lo había hecho Universal. Pero yo les quiero contar algo. Si ustedes van y revisan, hay más historia y hay más merchandising y hay más series de Marvel de los 90 hacia atrás, de DC de los 90 hacia atrás. Batman, por ejemplo, la hizo Bruce Timm, la que le gusta a Max, esa es de Bruce Timm. El mejor anime o la mejor animación es de 1991, después de la película de Tim Burton. Pero también Tim Burton, cuando hace la película de Batman, es utilizando todo un mundo gótico que ya había escrito Alan Moore, que Alan Moore escribió no solo Watchmen, sino redibujó Linterna Verde, redibujó Batman y hizo unos crossovers como Batman y la Liga de la Justicia Oscura. Entonces hay una cantidad de narrativa que supera por mucho, por lejos a Marvel. Ahora vámonos con ¿sabías qué? ¿Sabías que la Bruja Escarlata del universo Marvel afirmó que la magia del universo DC era más poderosa que la de su propio universo? Bueno, Oscar, para ti, frente al argumento que daba el profe Alejo, ¿con qué casa te quedas? Yo me quedo con Marvel. Para mí Marvel ha sido y será ícona en los cómics. Para mí Marvel tiene los mejores superhéroes, realmente tiene los mejores superhéroes. Tiene ideas geniales. Para mí Marvel cuenta la realidad social por medio de los cómics. Se expresa respecto a la discriminación, por ejemplo, con los X-Men. La discriminación que se dan a los mutantes es buscar poner a la sociedad en contexto de cómo se genera la discriminación. También, por ejemplo, la historia de mi antagonista y héroe, que tiene tinte de los dos, de X-Men, que también es como ese lado de la Segunda Guerra Mundial, que es producto de Auschwitz, su odio. Entonces, para mí, Marvel siempre va a contar historias, siempre va a mostrar una realidad social y para mí siempre Marvel va a ser el mejor y la mejor casa de cómics de la historia. Oscar, ¿tú crees en que Marvel es luz y DC es oscuridad? Sí, DC, a mí, yo este debate lo he tenido mucho con Alejandro y con Joseph. La personalidad de Alejandro y de Joseph es muy oscura, precisamente porque les encanta DC. Es clara. Oscar es luminoso, Oscar es luminoso. Es una lámpara. Una lámpara. Oscar es un ser de luz, una lámpara. Pero sí, a mí me parece que el universo de DC es aterrador. Por ejemplo, y este debate lo tuvimos una vez con Alejandro. Batman es un enfermo, o sea, el tipo es loco. Es un paramilitar, dijo por ahí. El tipo, o sea, tú ser millonario y por venganza o por deporte o porque lo necesitas, irte en las noches a enfrentar villanos, capturar criminales, acabar con la injusticia, pues no sé, él tiene sus cosas. Y para mí incluso el mismo Batman es más loco que el mismo Guasón, es la verdad. Es un debate que dejo para Alejandro y me lo responda. Bueno, gracias, muchas gracias. Max,
para ti, ¿cuál de estas dos casas te gusta más? Sencillamente yo me quedo con la casa de DC Comics. Para mí es la casa más rica para hacer de todo, el universo de los cómics. Y en el caso de que dice Oscar, en el caso de Batman, pues tiene algo similar en el caso de Iron Man. Iron Man también es un loco millonario y vive todo el tiempo buscando qué traje nuevo crear. Siente que él es el único que puede salvar el mundo y todo es por él y todo comienza con él y termina con él. Y creo que también es similar a Batman. Batman es un egocéntrico que desconfía de todos, pero al final sabe que quien salva a la patria es la Liga de la Justicia. Entonces, yo me quedo obviamente con la casa de DC Comics. Bueno, muy bien, Max. Joseph, para ti, o sea, ahí Oscar dijo que él era la luz, la claridad y que tú eres súper oscuro. No, pues se ve la lámpara entonces. Yo no lo creo, pero bueno. No, pues mira, María Camila, la verdad, bueno, aquí creo que estamos siendo muy montoneros en cuanto al universo de DC Marvel, porque pues claramente solo hay uno que he escuchado que está a favor del universo Marvel. Pero pues ahí sí tengo que decir también, aunándome al montón, que yo me quedo con DC. Yo me quedo con DC, por muchas razones. Primero que todo, sí es verdad que es un mundo más oscuro, pero ellos lo ven un poquito más oscuro porque tienen más matices de ser realistas. Un ejemplo de esto es el Guasón. El Guasón es el villano que más ha matado personas. No que las ha matado, o sea, en cuanto a número, sino que los cómics se ha vislumbrado más cómo él ejecuta esas muertes en físico. O sea, el Guasón es un demente y así lo han querido ver los cómics. Entonces, DC no se anda con esas cosas. DC es muy gráfico y expresa la realidad como es. En cambio, pues Marvel es un poco, en ciertas cosas, un poco más para niños. Ahora, tú ves las películas animadas de DC, son películas para mayores de 14 años. En cambio, las de Marvel no, son para niños. Por eso yo sí me voy a quedar con DC. Además de eso, pues yo lo que te decía antes, uno de mis cómics favoritos es el de Alan Moore. O sea, Watchmen es una historia impresionante, tiene un contenido político bastante cierto, bastante real. O sea, el contexto que se inventa Alan Moore de este cómic sobre, digámoslo así, las bombas atómicas y sobre el reloj del fin del mundo, es una cosa totalmente impresionante, es increíble. Bueno, yo me quedo personalmente como con mi héroe favorito es Batman, ¿no? Pero lo que te digo, o sea, Watchmen es una cosa impresionante y por eso, y otros motivos más para no extenderme, me quedo con el universo DC. Bueno, Joseph, muy bien. Ya lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero recuerden que tendremos una segunda parte dentro de 8 días, el próximo viernes a las 5 de la tarde por Pantalla E. Así que no se lo pueden perder, ahí está la cita con todos ustedes. Y bueno, vamos ya con el tema de conclusiones. Carlos, ¿algún dato curioso que quieras dar o dejar ahí alguna pregunta, digamos que en remojo, para poder abarcarlo, por supuesto, en el próximo programa? Bueno, sí, yo creo que esto lo tenemos que hablar es obligatorio en hablar en DC contra Marvel, que es que aunque el título sea DC contra Marvel y se quiera vender siempre como una competencia, yo creo que es más el bien que se hacen estas dos compañías siendo antagonistas. Yo creo que se han hecho madurar y pues les dejo entre boca de algo que se tiene que hablar en el siguiente programa, que es la copia de personajes de una casa a otra y cómo les ha funcionado bien. Entonces, eso es lo que dejo ahí como en remojo para que lo hablemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias, Carlos. Max, por favor. También me parece interesante que a futuro hablemos sobre los personajes que se han copiado uno al otro. Un caso, por ejemplo, Thanos es una versión de Darkseid. Me parece interesante que podamos hablar de ese tema y cómo los dos se han generado, las dos casas, entre copiándose de personajes, han podido enriquecer mucho más los dos universos, tanto Marvel como DC. Ahora vamos con estas curiosidades. ¿Sabías que Iron Man intentó usar una caja madre,
pero esta lo consideró indigno. Muchas gracias, Oscar. Para mí, Marvel y DC sí se hacen bastante beneficio. Ambas tienen que subsistir para la otra. También pues dejo para el siguiente debate cómics que han escrito conjuntos. Por ejemplo, hay un cómic en el que Thor y Superman luchan juntos y resulta que Superman es digno del martillo, alza el Mjolnir. Entonces, me parece que pues obviamente, y lo sigo insistiendo, Marvel va a ser la mejor casa, pero ambas se necesitan para estar y todo esto se debe... Y pues su subsistencia se debe y se obedece a la otra. Entonces me parece que son geniales. Vale, muchas gracias, Oscar. Joseph. Pues a manera conclusiva, pues creo que Marvel se complementó inicialmente mucho con DC. O sea, porque primero fue DC y de ahí pues sacaron las ideas y todo. Y bueno, muy interesante para la otra sesión, como decía ahorita nuestro otro interlocutor, es sacar el tema de qué personajes se han copiado con quién. Y para la otra me parece muy interesante si se toca el tema psicológico que trae la pelea entre Batman y el Guasón, porque eso es un tema que va más allá. Ustedes ven, Guasón es la antítesis de Batman y del mismo modo en el sentido contrario. Entonces, pues esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Vale, gracias, Joseph. Profe Alejo, ya cerramos contigo, nos llegó la noche, ya, mejor dicho, acabamos el programa el día de hoy. Bueno, yo entonces como conclusión les voy como siempre a lo canon, voy a ir como siempre al cómic. En el cómic, los 4 tomos tuvo 11 batallas. Pónganle cuidado. Thor versus Shazam, ganó Thor. Namor versus Aquaman, ganó Aquaman. Quicksilver, X-Men versus Flash, ganó Flash. Júbilo y Robin, que tuvieron romance en ese cómic, ganó Robin. Electra versus Gatúbela, ganó Electra. Wolverine versus Lobo, ganó Wolverine. Storm versus Mujer Maravilla, ganó Storm. Spider-Man versus Superboy, ganó Spider-Man. Y la más importante, que duró todas las 4 historias, Hulk versus Superman, ganó Superman. Capitán América versus Batman, Batman. Y Silver Surfer versus Linterna Verde, Silver Surfer. Entonces, esperemos que podamos seguir hablando de DC versus Marvel en la siguiente sesión. Muchas gracias a los invitados, a Diego, a Carlos, como siempre, y Max, que es un crack. Gracias a todos, gracias a los invitados que estuvieron hablando de este gran tema. Nos vemos el próximo viernes desde las 5 de la tarde por todas nuestras redes sociales de Pantalla E. Quien les habla, María Camila Muñoz. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.